Economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, analista económico que ya está con nosotros. ¿Qué tal, economista? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted escuchó en la introducción las metas que tiene el gobierno, pero en los últimos días el presidente de la República ha tomado decisiones en materia económica, como por ejemplo la suscripción de un decreto mediante el cual oficializó su decisión de reducir progresivamente la tarifa del impuesto a la salida de divisas que ya había anunciado durante su campaña electoral, y finalmente ya hay el decreto respectivo. Lo que no se conoce es cómo se va a hacer en el fisco para recuperar el dinero que se dejará de percibir por esta decisión. ¿Cómo mira usted esta decisión del presidente de la República respecto al ISD? ¿Qué impacto puede tener en las metas de crecimiento económico? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. Bueno, efectivamente lo que estamos mirando es una secuencia de acciones en materia económica que no responden para nada con lo que debería ser un programa económico articulado y coherente con la realidad que está viviendo el país. Muchos dirán, pero si es que se están tomando ciertas medidas, existe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero estas son medidas que operan de forma muy puntual y aislada entre ellas, que apuntan hacia determinados objetivos muy particulares que no corresponden a las necesidades de los ecuatorianos. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Una de esas, me imagino, tiene que ver con lo que le anticipaba Licenia, ¿no? El reducir el impuesto a la salida de divisas, ¿le beneficia a usted? ¿Nos beneficia a nosotros, a las personas que nos están viendo, escuchando este momento? ¿O a quién beneficia, por ejemplo, la eliminación o el desmonte del impuesto a la salida de divisas? Buenos días, Alexis. Efectivamente, esta es una medida que apunta hacia conseguir mayores beneficios hacia determinados grupos. A ver, ¿quiénes son los grandes beneficiarios del impuesto a la salida de divisas? Bueno, primeramente, quienes exportan capitales financieros. ¿A dónde? A las famosas guaridas fiscales. Pero también se benefician los grandes importadores, porque también este impuesto aplica para los pagos al exterior. Y estos grandes grupos de importadores van a poder importar más barato en términos de que van a pagar menos de este impuesto, y eso va a generarles mayores utilidades, mientras que el país, por ambas vías, va a tener que entregar más recursos al exterior cuando esta economía dolarizada tiene que fundamentarse más bien al contrario, en mayores ingresos de divisas para que pueda sostenerse la dolarización. Entonces, desde esa perspectiva van a ser estos grandes grupos importadores, los consumidores de importados que se beneficiarán, mientras que la economía como un todo va a haber una salida mayor de divisas y la mayoría de los ecuatorianos no vamos a tener ningún beneficio en cuanto a esta medida. Pero por otro lado, ya son aproximadamente 250 millones de dólares al año que se dejarían de percibir, pero como digo, por el otro lado va a haber una carga mucho más fuerte con la ley tributaria recientemente entrada por el Ministerio de la Ley a la vigencia, y por otro lado los ecuatorianos vamos a tener que pagar más en impuestos y por otros rubros, no sería, por ejemplo, precios de combustibles más altos, una inflación que a todos nos va a afectar, pero los grandes importadores, como digo, los grandes exportadores de divisas van a verse beneficiados. Economista de la Torre, ¿usted cree que por estas decisiones económicas del presidente de la República, la puesta ya en vigencia de la reforma tributaria con todo lo que ella incluye, podamos recuperar los niveles económicos o de crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia en el 2019, por un lado, y por otro, que si se van a poder o no cumplir las metas que tiene previsto el gobierno, tomando en cuenta la situación en el ámbito petrolero? Se está dejando de producir por los problemas que tenemos tanto en el SOTE como en el OCP, y eso sin duda va a generar un impacto importante. ¿Se van a cumplir esas metas? No, de ninguna manera. Y aquí en términos de metas, por ejemplo, en el ámbito petrolero hay contradicciones impresionantes desde diversos ámbitos del propio gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo, que fue ya aprobado tardíamente, establece una meta prácticamente de duplicar la extracción petrolera en el Ecuador al cabo de 4 años. Pero si nosotros analizamos las cifras fiscales, lo que fue establecido tanto en la Proforma 2022 como en
lo que es la programación cuatrianual 2022-2025, para nada hay correspondencia en las cifras, es decir, dentro del propio gobierno hay contradicciones importantísimas en cuanto a lo que sería el incremento de la extracción petrolera, que ciertamente implicaría más ingresos, pero también necesita más inversiones, si es que estas son hechas a través de la empresa nacional Petroecuador, porque en cambio, si es que se deja que sean las empresas petroleras extranjeras las que amplíen esta producción petrolera, en definitiva con una migración también a otro tipo de contratos, prácticamente que no le quedarían recursos adicionales a la caja fiscal, así se duplique esta producción petrolera. Es decir, esta suma de contradicciones y de elementos que no son coherentes en términos a que exista también detrás una verdadera política petrolera, nos llevan a generar un espacio enorme de dudas de que se puedan cumplir estas metas y más todavía, que esto pueda beneficiar a los ecuatorianos. Volviendo al tema del ISD, el gobierno, digamos, ha vendido la idea de que con este tipo de decisiones y de medidas, el Ecuador se va a convertir en un gran atractivo para la inversión extranjera. ¿Es así? ¿Va a ser tan inmediato? O sea, ¿todo el mundo va a venir a invertir acá al Ecuador a partir del próximo año? ¿Cuáles son las reales expectativas, más allá de las que nos vende la publicidad oficial, economista? Bueno, primeramente nos han vendido ya desde hace mucho tiempo, no solo este gobierno, la idea de que la inversión extranjera directa es la que va a venir a resolver todos los problemas económicos del Ecuador. Eso no es para nada cierto. Dentro de todo el espectro de inversión extranjera existe un espacio muy reducido a través del cual esta inversión puede ser positiva para un país como el Ecuador, y existe en cambio un espacio muy amplio en el que esta inversión lo que termina es extrayendo recursos financieros a la economía, porque es obvio, toda inversión coloca un capital, recupera el capital con rendimiento, es decir, siempre pone menos dinero del que termina sacando. Entonces hay que ver qué tipo de inversión es la que conviene. Ahora, se nos ha mentido, y aquí digo la palabra mentido históricamente, de que con el impuesto a la salida de divisas se estaría desincentivando la inversión extranjera directa, porque los inversionistas tendrían que pagar este impuesto al repatriar los rendimientos que esta inversión les genera en el país. Eso es totalmente falso. Desde que se implantó el impuesto a la salida de divisas, existe la normativa clarísima que define que los inversionistas extranjeros pueden repatriar sus retornos sin tener que pagar este impuesto. Es decir, se cae completamente el fundamento por el cual este impuesto supuestamente estaría afectando una posible inversión extranjera directa, que más bien no viene por otro tipo de condicionantes estructurales. Un inversionista de los que realmente producen en los países que reciben sus recursos, ¿cómo va a venir acá al Ecuador si no tiene a quién vender? Si la economía está totalmente contraída, el consumo ha caído a niveles mínimos en la historia de este país, ¿quién va a querer venir acá a producir para vender si no podemos comprar? Entonces, ¿qué espacio de inversión es la que nos queda? La que se vende en el exterior, ¿qué es? Es básicamente la inversión extranjera dirigida a la explotación de recursos naturales no renovables, petróleo y minería. El resto de espacios estarían completamente cerrados. Economista de la Torre, pero según el Ministerio de la Producción, durante estos meses se habrían aprobado un total de 67 compromisos de inversión que suman un monto de 2.158 millones de dólares. ¿Es posible esto? A ver, otra vez volvemos a esa práctica de los anuncios. Recordemos que el gobierno de Moreno, un ministro de Producción y Comercio, venía anticipando que iban a llegar sumas multimillonarias de recursos de inversión extranjera directa al Ecuador, y no llegó un solo centavo. Otra vez estamos en esa misma lógica de anuncios que no tienen fundamento. Y ojo, acá se está hablando primeramente de compromisos, ¿ya? Y ahora hay otro elemento que es importante explicar en términos de la inversión extranjera directa. Muchas veces los recursos anunciados no significan dinero en efectivo que entra a la economía. En el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, las empresas petroleras o las empresas de telecomunicaciones, lo que están refiriendo como inversión que realizan
son los equipos, las maquinarias que utilizan para su operación. Y estos equipos y maquinarias son costosísimos y claro, son registrados como inversión extranjera, pero no significa para nada dinero en efectivo que esté entrando a la economía. Es justamente los elementos que les permite operar a estas empresas que se registran como inversión, pero no generan ningún beneficio interno porque no están demandando bienes y servicios de nuestra economía, no están inyectando recursos líquidos para construcción de infraestructura, con contratación de trabajadores de nuestra economía, etcétera. Economista, a ver, en torno al tema del empleo también se han vendido falsas ilusiones, ¿no? Se ha dicho, hemos creado 270,000 nuevas plazas de empleo, tomando en cuenta que desde que empezó la crisis económica antes de la pandemia, en 2019, profundizada en el gobierno de Moreno y ahondada más ahora, tengo entendido que se perdieron cerca de 1 millón de empleos formales. Haber recuperado 270,000, y si es que eso es verdad, ¿habla de una recuperación del empleo o estamos tratando nuevamente de recuperar los niveles a los que ya habíamos llegado en 2019? Bueno, efectivamente, Alexis, es así, es decir, si es que hubo una pérdida impresionante, que eso ocurrió y no solo por motivos de la pandemia, sino que ya se venía evidenciando un proceso de deterioro gradual de la economía ecuatoriana desde fines del 2018. Estos empleos son solamente una recuperación de un nivel que teníamos anteriormente, es decir, no es una creación de nuevos empleos, sino que simplemente ahora que la actividad económica un poco se ha ido reactivando producto de las vacunas y otros factores, esta economía demanda unos empleos que se perdieron anteriormente. Y las cifras no están ni siquiera por el orden de los 250,000 como anunció el presidente en su momento, cuando se contrasta este valor con las afiliaciones en la seguridad social, porque estas dan cuenta de un empleo formal que cumple con todos los parámetros de la ley. Estas cifras llegan a ser un 20% de lo que anuncia el presidente de la República, es decir, la recuperación inclusive es mucho más baja que lo que se ha anunciado desde las instancias propagandísticas del gobierno nacional. Economista de la Torre, ¿cómo cierra el 2021? De acuerdo a su evaluación, tenemos un porcentaje de desempleo del 4.4%. Usted ya mencionaba hace un momento que no coinciden las cifras que nos ofrece el gobierno con las que registra el IES, que nos superan las 60,000 afiliaciones nuevas. ¿Cómo cierra en materia económica de manera general el 2021 y qué expectativas podemos tener de lo que se viene en el 2022? Se viene un año bueno de recuperación, un año complicado, tomando en cuenta que se aplicará esta reforma tributaria que castiga seriamente a la clase media. ¿Qué podemos esperar del 2022? Ya, muy bien. Voy a hacer cuenta de las cifras mencionadas al inicio de esta entrevista, que son las del Banco Central, que pronostica un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 3.5% para 2021. Pero este es un crecimiento que se da luego de que la economía haya caído en casi 8 puntos porcentuales en 2020 y desde un punto de inicio de 2019 en que la economía no creció. Es decir, la situación de crisis de la economía ecuatoriana viene desde antes del COVID-19 y un 3.5 viene a ser una recuperación que se da por lo que los economistas conocemos el efecto rebote. Esto no es una consecuencia de una acción en el ámbito de la política económica dirigida desde el Estado. Esto no tiene nada que ver con un manejo racional de la situación económica, sino que se da por una simple recuperación natural de la economía luego de la caída brutal que tuvimos en los años anteriores. Esto lo podemos contrastar justamente con el promedio de América Latina. Según cifras de la CEPAL, que son las que yo tengo, el promedio para América Latina y el Caribe de crecimiento en este año sería de un 5.5%. ¿Esto qué quiere decir? 2 puntos porcentuales adicionales al Ecuador, y países como Bolivia estarían con un crecimiento cercano al 9 o al 10% en este año. ¿Eso qué significa? Que el Ecuador está a la cola de los países de la región en términos de su recuperación económica, y esto es claro, como decía, porque no existe un programa económico que esté dirigido justamente a reactivar la economía con un esfuerzo
desde las instancias de gobierno consciente y dirigido a atender los verdaderos problemas estructurales que nos tienen en la situación en la que estamos viviendo. ¿Cuál es la clave de sistemas como el boliviano, economista, ahora que lo cita, que es impresionante? O sea, un 9% de crecimiento económico 2022 en un año que todavía estamos arrastrando crisis sanitaria y muchos países de la región como el nuestro, crisis política y económica. ¿Cuál es la clave de ellos? Ya, bueno, la respuesta no es muy complicada, es una respuesta técnica, obviamente desde la perspectiva política no se ha viabilizado en el Ecuador, es impulsar el consumo, lo que los economistas llamamos la demanda agregada, es decir, acciones desde el gobierno, inclusive con la utilización de recursos fiscales para que estos se dirijan al bolsillo de la población para que ésta consuma más, porque con más consumo las empresas se ven motivadas a producir más y por tanto van a demandar más trabajo. Eso significa más empleo, que cierra un círculo virtuoso con más empleo, más recursos en manos de la gente para poder comprar más. Acá se ha operado exactamente en el sentido opuesto. Primero, un Estado que opera desde una perspectiva de extracción de recursos del sector privado a través de una reforma tributaria y otros mecanismos como es la subida de los precios de los combustibles, la subida de los precios internos. Y esto a la larga, frente a lo que implicó la misma crisis debido a la pandemia, lo que continúa sacándonos recursos del bolsillo a los que podemos consumir. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo se va a reactivar nuestra economía? ¿Qué ha hecho Bolivia? Lo que ha hecho los mismos Estados Unidos de Norteamérica y muchos países del mundo, establecer mecanismos de inyección de recursos, inclusive con subsidios directos. Eso quiere decir entregarle dinero a la población para que pueda consumir más, y con eso se activaron estos círculos virtuosos que permiten sacarle a la economía de la situación a la que nos llevó el COVID, y en el caso ecuatoriano, como decía, a una situación más grave que venía desde tiempo atrás ya deteriorándose. ¿Qué medidas cree usted adoptará el gobierno, economista de la Torre, en materia económica para equilibrar las finanzas públicas, tomando en cuenta que si bien con la reforma tributaria va a tener un importante ingreso, no le va a ser suficiente? ¿Qué otras medidas va a adoptar el gobierno nacional a su criterio para equilibrar las finanzas? El problema es que el gobierno sigue manejando esta lógica del que el problema es fiscal. Entonces, la forma de tratar de resolver este problema es sacándole más recursos al sector privado, sacándole recursos a los trabajadores y en esta ocasión también a las empresas. Pero esta forma de tratar de resolver el hueco fiscal no es sostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque está deteriorando la capacidad de producir que tiene la economía. Es decir, si les está sacando recursos a los trabajadores y también a las empresas, que son los verdaderos generadores de riqueza en el país, tarde o temprano lo que se pueda corregir en materia fiscal termina ahondando el problema en la perspectiva de un largo plazo porque no es sostenible. Vamos con cifras. El incremento de los $25 al salario básico, eso va a implicar que las empresas van a tener que destinar de sus utilidades más o menos $1.000 millones a lo largo del año 2022 para que esto entre al bolsillo de los trabajadores. Desde esa perspectiva está bien, pero también habría que entender que muchas de las empresas ecuatorianas, o su gran mayoría, son micro, pequeñas y medianas y no tienen ese músculo financiero para poder atender una subida del salario de esa magnitud si no existen medidas compensatorias. Por ejemplo, costos financieros que ahora siguen siendo muy altos y no se ha hecho nada para reducir las tasas de interés, es un ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se genera un traslado de recursos a los trabajadores que pueden consumir, pero el fisco con la reforma tributaria está sacándole a la economía privada $1.900 millones. Es decir, que sale más dinero del que puede entrar al bolsillo de los trabajadores para consumir, sale más que va a las arcas fiscales. Entonces el problema es que cuando no se genera consumo, tampoco se paga IVA, pues, es decir, cae el consumo, cae el IVA y eso significa una caída de la recaudación tributaria. Si las empresas bajan sus utilidades o quiebran, significa menos impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que logra el fisco? Logra en el corto plazo capturar recursos de la economía privada que se agotan inmediatamente, agotando la capacidad de producción y de generación de nueva riqueza de la economía privada. Entonces, lo que gana el fisco en un momento, en el largo plazo termina perdiéndose y con creces.
Otra de las decisiones que adoptó el gobierno en los últimos días y que ha sido motivo de una campaña publicitaria muy potente, muy fuerte, en algunos ratos medio desatinada y desubicada, es la del famoso incremento de $25 al salario, ¿no? Esos $25 que a los que ganan 400 les va a sumar 25, algo les va a servir. No sé si, como dijo el presidente Lazo, eso les pueda ayudar a ahorrar. Dijo, gástense los 400, ahórrense los 25 metiéndole en el cochinito y van a tener ahí una caja de ahorro, ¿no? Pero eso también va a encarecer otro tipo de servicios o de multas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar, para bien o para mal, el incremento salarial en el 2022, economista? A ver, es clarísimo que un incremento salarial va en el sentido correcto, pero cuando es parte de un programa económico y que va este incremento acompañado de varias medidas compensatorias que permitan que toda la economía en su conjunto pueda avanzar hacia adelante. Pero cuando es una medida que es más desde una perspectiva política para poder generar algún respaldo en una situación crítica que tiene el gobierno en términos de su imagen, esta viene a ser contraproducente. Justamente, ¿por qué razón? Porque quienes pueden trasladar ese incremento del costo laboral a los consumidores lo van a hacer. Entonces, ¿esto qué significa? Que desde una perspectiva ya de consumo, lo que un grupo de ecuatorianos va a ganar, porque ojo, los trabajadores que van a ver incrementado su ingreso en $25 son los que están ganando el salario básico. Y no se diga una economía en que el subempleo es cercano al 50%, es decir, ellos no van a ser los beneficiados. Y quienes tienen salarios más altos tampoco van a recibir un incremento. Entonces, esta fracción de los ecuatorianos que recibe este incremento, por el otro lado va a ver que el costo de vida va a incrementarse inclusive en una tasa superior y va a terminar agotándose esta posibilidad de consumo adicional. Y ni siquiera discutamos la posibilidad de ahorro cuando una canasta básica está por encima de los $700. ¿Eso qué quiere decir? Que en un hogar en el que se tiene como ingreso un salario básico, ni siquiera se estaría alcanzando la posibilidad de poder acceder a una canasta básica. Entonces, a la larga, todo esto lo que nos dice es que esta medida, por más que pueda estar dirigida en un sentido correcto, a no tener un acompañamiento y a no corresponder a una realidad en la que está la economía ecuatoriana, va a ser totalmente inefectiva y va en cambio a golpear el bolsillo de los pequeños y microempresarios que no van a poder en muchos casos trasladar este costo adicional al consumidor final, y muchos de ellos quebrarán y desaparecerán. Economista de la Torre, ¿por qué al Ecuador le ha costado más recuperarse en relación a otros países de la región? ¿Qué nos impide conseguir un crecimiento mayor como se esperaba y no el que tenemos al momento? Muchas veces se piensa que en el Ecuador existen problemáticas que son más complejas que las de otros países. Eso no es cierto, para nada. ¿Y esto a qué nos remite? A que la poca recuperación que tiene la economía y los problemas que hemos sufrido últimamente no es que se deben a cuestiones de orden técnico, se deben a elementos políticos, a cómo se está dirigiendo el manejo económico desde la política. Si es que nosotros tenemos un gobierno que lo que procura es implementar medidas para favorecer a grupos económicos muy puntuales, por ejemplo, eliminación del ISD en estos 4 años y la reducción que ya estamos viviendo en este momento, y lo que procura es favorecer la actividad importadora en un país que más bien tiene que contener divisas, en este caso para favorecer a estos grandes grupos económicos que viven de la importación. Tenemos el incremento de los precios de los combustibles. Esto se debe justamente a la apertura de las importaciones de derivados a privados, para que se beneficien ahora importadores privados de derivados de petróleo, a costa de que los ecuatorianos tenemos que pagar más por los combustibles y por el transporte. Entonces, si vamos así analizando cada una de las medidas que aplica este gobierno, que procuran atender objetivos muy puntuales, esto es política, esto no es técnica. Entonces, ¿qué es lo que termina en el fondo? Termina generando un contexto económico en el que se perjudica a la mayoría de los ecuatorianos a
cambio de que se beneficien estos grupos que estoy indicando. Eso es lo que estamos mirando y el resultado es lo que palpamos todos los días en las calles, con más pobreza, más desempleo, más informalidad, etcétera, etcétera. Está silenciado el micrófono. Ya, ahí estamos. Decía que estamos conversando con el economista Carlos de la Torre, analista económico y exministro de Economía y Finanzas, que está con nosotros, Alexis. Le agradecemos muchísimo, economista, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Le deseamos un feliz año. Fuerte abrazo. Licenia, Alexis, igualmente un feliz año y también lo propio a todos quienes nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muy gentil. Felicidades, economista, muchas gracias.